Retornamos a ampliación de noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Ayer se conoció la encuesta del Poder 2021 efectuada por Semana Económica y sus resultados la vamos a analizar pues en los siguientes minutos con Bárbara Salas, editora justamente de Semana Económica. Bárbara, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, el presidente de la República es considerado el hombre más poderoso del Perú. Sin embargo, el coeficiente que alcanza es de 86%. Tengo entendido que es la más baja en los últimos 5 años. Y además es considerado también uno de los principales agentes desestabilizadores del país, con un 40%. El antecedente más próximo es el de Ollanta Humala, quien obtuvo un 20% en el 2014. ¿Cuáles son los factores, Bárbara, que han influido en estos dos resultados, en cuanto al hombre más poderoso del Perú y también en cuanto a su influencia desestabilizadora en el país? Sí. Bueno, el ranking general de la encuesta del poder usualmente es liderada por el presidente de la República. Este año no es excepción. El presidente Castillo está ahí en el primer lugar, pero con un 86%. Como dices, Carlos, es un poco más bajo que el promedio de los últimos 5 años y eso responde, hablando con analistas también para analizar los resultados de la encuesta, esto responde a el accidentado gobierno que viene teniendo Castillo en estos meses, ¿no? La persistencia en el error, las contradicciones, la falta de una visión única dentro del gabinete, las pullas que se pueden trascender entre distintos ministros hacen que sea percibido como el más poderoso del Perú, pero no tan poderoso como otros presidentes anteriores. ¿Qué ha influido, Bárbara, en la ubicación de Vladimir Cerrón? Ha habido una especie de alejamiento, ¿no?, del presidente con la línea más radical de Perú Libre, que es justamente liderada por Vladimir Cerrón. Sin embargo, está en segundo lugar en cuanto a el poder que se tiene en el país. En este caso, ¿por qué esa ubicación? ¿Qué factores hay acá? Sí, es poco usual que una persona que no tenga ningún tipo de cargo público esté tan cerca del primer lugar del presidente. La referencia más cercana es Nadine Heredia, que hacia el final del gobierno de Ollanta Humala, uno de los últimos años salió casi a la par con el presidente en ese entonces. Usualmente el top 5 del ranking está entre el presidente, los presidentes de otros poderes del Estado, el líder de la oposición. En este caso está Vladimir Cerrón, en tanto es secretario general del partido del gobierno, y si bien ha habido un distanciamiento en las últimas semanas, sigue teniendo, digamos, un eco en parte de la bancada, ¿no?, de Perú Libre, y que, digamos, en una situación extrema, su bancada podría inclinar la balanza, por ejemplo, para una eventual, nuevamente en una situación extrema, en una eventual vacancia presidencial, ¿no? Tiene ciertos votos que en ciertas situaciones dentro del Congreso podría ser determinante, ¿no? A la par que fuera, digamos, del Congreso sigue empujando una asamblea, la agenda de una asamblea constituyente, ¿no? Ahora, entonces, ustedes preguntan, Bárbara Salas, en sí, encuestas sobre el poder de este año, sobre ese tema, y las cifras son contundentes, porque apenas 2% de los encuestados quiere que haya un cambio total de la Constitución a través de una asamblea, mientras que 78% quiere que hayan cambios parciales. Sí, lo que la encuesta revela, digamos, no es tan distinto a otras encuestas de opinión a nivel nacional que realiza Ipsos, en el sentido de que no hay un apoyo mayoritario a esta agenda de asamblea constituyente o de nueva constitución. No hay como un momento, digamos, social, político que justifique una agenda así. Específicamente en el caso de la encuesta del poder, sí hay un apoyo mayoritario a cambios parciales de la Constitución, dentro del marco de la Constitución vigente, actual, y el marco legal y el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Entonces, confirma de que no es que hay un rechazo tampoco
yo en realidad las cifras me sorprendieron un poco en ese sentido. No hay un rechazo o un cambio constitucional puntual, parcial. No es que se abogue por el status quo, no. Sí pueden haber una aceptación mayoritaria de cambios parciales, pero no, digamos, es la Asamblea Constituyente lo que sí genera el rechazo, ¿no? Por las implicancias que esto puede tener. Interesante, Bárbara, en el tema de los 30 más poderosos, hay una revelación que no había ocurrido probablemente antes en esta medida, ¿no? Que aparezca, no porque no tenga el poder, sino que aparezca entre los más poderosos el señor Julio Velarde en el 6º puesto como presidente del BCR. Antes pasaba un poco más desapercibido, más allá de la importancia que pueda tener en el manejo del Banco Central, pero hoy aparece, antes incluso, que la primera representante de algún partido político, ¿no? Sí, el caso de Julio Velarde también es particular este año. Ha alcanzado el presidente del BCR su posicionamiento histórico en la encuesta del poder. Ahorita está en 6º lugar en el ranking, y esto se explica por el contexto, ¿no? Hay un contexto en el que hay mucha incertidumbre política, hay temor también por cambios que podrían darse a nivel económico, y Velarde se posiciona en este contexto como un garante de la estabilidad macroeconómica, ¿no? Su figura acaba de ser ratificado por un 4º periodo consecutivo. Detrás ha habido una gran presión ciudadana para ello también. Entonces, su figura, digamos, es mucho más importante ahora que en años anteriores, y trasciende el aspecto de política monetaria, ¿no? Que es donde el BCR tiene las decisiones ahí, ¿no? Y también Velarde, digamos que es presidente del BCR por muchísimos años, pero nunca ha estado mediáticamente tan relevante como ahora, ¿no? Lo hemos visto dando más declaraciones, participando en más foros, comentando sobre temas que no son estrictamente política monetaria, y eso también ayuda a su posicionamiento, ¿no? Muchas gracias, Bárbara Salas. Tomamos nota también de que el Congreso es percibido como una institución con más poder que la Presidencia de la República, ¿eh? Y esto no se producía desde el año 18, cuando hubo la bancada de 73 congresistas de Fuerza Popular. De manera que estamos ante novedades que ayudan ustedes a, naturalmente, interpretar. Muchas gracias por sus explicaciones y por la encuesta que han publicado ayer en la revista Semana Económica, como cada año, sobre el poder en el Perú. Muy buenos días, señora Bárbara Salas.